Las funerarias, esos lugares donde la muerte descansa, esperando su último viaje. Pero ¿qué ocurre cuando la muerte no se queda quieta? Hoy te contaré una historia verídica que sucedió en una de las funerarias más siniestras de las que se tiene registro. Una historia que pocos conocen, pero que te helará la sangre. La funeraria Westmoreland había estado en funcionamiento durante casi un siglo. En su mejor momento, fue el lugar donde las familias acudían para despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, en los últimos años, el lugar adquirió una oscura reputación. Los rumores decían que algo más que cuerpos inertes yacía dentro de sus muros. Todo comenzó con David, un joven empleado que había trabajado allí desde hacía solo 3 meses. David siempre se había sentido incómodo dentro de la funeraria. Algo en el aire parecía pesado, como si la muerte misma acechara, no solo en los cuerpos que velaban, sino también en las sombras. Lo que empezó como una ligera sensación de incomodidad se convirtió en algo mucho más aterrador una noche de diciembre, cuando quedó solo para el turno nocturno. Eran las 11 de la noche. La temperatura dentro del edificio era inquietantemente fría, mucho más de lo normal para esa época del año. David, con los nervios a flor de piel, caminaba entre las salas de embalsamamiento, revisando las cámaras frigoríficas donde se guardaban los cuerpos. Pero entonces escuchó un susurro. David se detuvo en seco. No puede ser. No había nadie más en el edificio. Pero el susurro volvió, esta vez más claro, y provenía de la sala donde descansaba el cuerpo de una mujer que había sido velada esa misma mañana. Inquieto, David decidió comprobarlo, pensando que tal vez estaba imaginando cosas por el cansancio. Al entrar en la sala, la luz comenzó a parpadear, creando sombras que se movían de forma errática sobre las paredes. El ataúd estaba cerrado, pero David sentía una presencia abrumadora. Algo le susurraba al oído, palabras que no podía entender pero que le erizaban la piel. Con manos temblorosas, comenzó a levantar la tapa del ataúd, tratando de convencerse de que solo era su mente jugando con él. Pero cuando el ataúd se abrió, se dio cuenta de que el cuerpo no estaba allí. La mujer había desaparecido. David quedó paralizado, sus pensamientos enredados en una maraña de terror. ¿Cómo podía haberse esfumado? Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de pasos lentos y arrastrados resonó por el pasillo. Era un sonido suave, pero el eco lo hacía inconfundible. David giró la cabeza y lo vio. Una silueta alta y demacrada se asomaba al final del pasillo. Parecía humano, pero sus extremidades eran anormalmente largas, como si la muerte misma hubiera deformado su cuerpo. Avanzaba lentamente, cada paso resonando como un latido fúnebre. Los ojos hundidos de la figura brillaban en la penumbra, fijos en David. David, en estado de pánico, retrocedió hasta que sintió el frío metal de la mesa de embalsamamiento a su espalda. No había salida. Pero justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarlo, de un momento a otro, todo se oscureció. A la mañana siguiente, los dueños de la funeraria encontraron la puerta principal abierta de par en par, pero no había señales de David. Solo hallaron su linterna, encendida, tirada en el suelo junto al ataúd vacío. Lo más extraño es que nadie volvió a ver a David, ni a la mujer cuyo cuerpo había desaparecido. Los habitantes del pueblo aseguran que, hasta el día de hoy, en noches de invierno, se pueden escuchar susurros provenientes del edificio abandonado. Algunos dicen que si te atreves a entrar en la funeraria, verás la figura alta y demacrada deambulando por los pasillos, buscando una nueva víctima. Otros nunca vuelven para contarlo. Y así, la funeraria Westmoreland quedó para siempre envuelta en un velo de misterio. Pero la historia no termina aquí,
porque los relatos de desapariciones y fenómenos extraños no cesaron con la desaparición de David. Al contrario, lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Los propietarios de la funeraria, desesperados por el escándalo y las pérdidas económicas, trataron de vender el edificio. Sin embargo, ningún comprador aguantaba más de una semana en el lugar. Todos decían lo mismo: algo se movía en las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Un comprador describió haber escuchado unos pasos arrastrados en plena noche que lo llevaron a ver una figura espectral vagando entre los ataúdes, llamando su nombre en un susurro apenas audible. Lo que más le heló la sangre fue que la figura se parecía a David. Uno de los vecinos del lugar, un hombre que vivía a pocos metros de la funeraria, contó que una madrugada vio luces encenderse dentro del edificio. Pensó que era un nuevo empleado, pero lo que realmente vio desde su ventana lo dejó sin aliento. A través del cristal sucio de la sala de embalsamamiento, una mujer pálida, con el rostro hinchado y desfigurado, caminaba lentamente. Iba vestida con el mismo traje mortuorio con el que la habían enterrado semanas antes. Sus ojos vacíos miraban fijamente hacia la calle, como si buscara a alguien. Y detrás de ella, en las sombras, se distinguía la alta y deformada figura que los anteriores empleados describieron, delgada, alargada, como una aparición distorsionada entre la vida y la muerte. Con el tiempo, la funeraria fue clausurada, pero eso no impidió que el lugar se convirtiera en un punto de atracción para curiosos y cazadores de fenómenos paranormales. Muchos han entrado, con cámaras en mano, buscando pruebas de lo que allí habita. Algunos afirman haber captado grabaciones de voces, lamentos, susurros indescifrables, pero lo más escalofriante son los relatos de quienes aseguran haber visto las sombras moverse en los pasillos, como si algo invisible estuviera acechándolos. Un joven investigador de lo paranormal entró un par de años con su equipo. Llevaban linternas y cámaras infrarrojas. Todo iba bien, hasta que en uno de los monitores, algo aterrador ocurrió. Una figura apareció en medio de la oscuridad, pero solo era visible a través de la cámara, un ser esquelético, vestido con un uniforme de funeraria antiguo, que se acercaba lentamente hacia ellos, con los ojos apagados y un extraño brillo alrededor de su cuerpo. Cuando el joven alzó la mirada hacia el pasillo, no vio nada con sus propios ojos, pero las imágenes captadas en su cámara contaban una historia muy diferente. Pero lo más aterrador no es lo que los cazadores paranormales dicen haber visto o grabado. Lo más perturbador es que algunos nunca regresaron. Entraron, dispuestos a documentar lo inexplicable, pero lo que encontraron en el interior de la funeraria los engulló para siempre. Familias enteras han buscado a los desaparecidos, pero la policía nunca encontró cuerpos. Solo el eco de sus gritos en la oscuridad del edificio, que parece guardar con celosía sus secretos. Y aquí es donde surge la pregunta que nadie ha podido responder: ¿qué fue realmente lo que vio David aquella noche? ¿Acaso la funeraria es solo un refugio para almas perdidas, o algo mucho más oscuro y antiguo se esconde allí? Algunos dicen que lo que habita ese lugar no es un simple fantasma, sino una entidad que se alimenta del miedo, atrapando a todo aquel que cruza su umbral. Y ahora, te pregunto a ti, ¿tendrías el valor de entrar en la funeraria Westmoreland? ¿Te atreverías a caminar por sus pasillos, sabiendo que algo podría estar acechando, esperando, observándote desde las sombras? Tal vez creas que todo esto son solo cuentos, leyendas urbanas, pero recuerda esto: a veces, lo que no vemos es lo más real. Y en la oscuridad, donde las almas no encuentran descanso, quizás el próximo en desaparecer seas tú. Así que, si alguna vez te encuentras con una funeraria que parece abandonada, con puertas entreabiertas que invitan a entrar, piénsalo 2 veces. Porque tal vez, lo que allí te espera,
no tenga intención de dejarte salir jamás. Gracias por ver este relato. Adiós.